Uy, alguien está probando. Ok. Vamos a empezar entonces. Sistema nervioso. De un minutito en lo que empezamos. Sistema nervioso. Sistema linfático nos falta también. Sistema óseo ya lo vimos. Articulaciones un poco. Sistema muscular. Nos falta el sistema circulatorio también. Entonces todavía tenemos bastante materialito que revisar. Ok. Déjenme nada más. Saco un libro y comenzamos. Sistema nervioso. 142, ok. Bueno, estamos en sistema nervioso. Ok. Déjenme, pongo acá donde está mi lápiz digital. Micrófono a un lado. Es que es lo que pongo todo, chicos. Iniciamos. Ahí está. Ok. Iniciamos entonces con nuestro sistema nervioso. Sistema nervioso. Profe, ¿está presentando? Sí, déjame lo Déjame comparto. hacerlo. Gracias. Toda una pantalla. Toda una pantalla. Pantalla 2, compartir. Ahí está. Creo que ahora sí ya lo están viendo. Perfecto. Bueno, les decía que vamos a comenzar a hablar del sistema nervioso. Platicamos generalidades, luego abordamos unos conceptos y seguimos con una actividad. Bueno, ¿quién es el sistema nervioso? Como les había platicado en la clase anterior, el sistema nervioso prácticamente es el que va a percibir cambios del exterior e el interior de un organismo. Es un centro de percepción. Entonces, su función es percibir cambios, ¿sí? Tanto del exterior como del interior. Esa es la primordialidad del sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, el sistema digestivo. El sistema nervioso percibe cambios del exterior e el interior. ¿Por qué se me vino a la mente el sistema digestivo? Porque es uno de los que principal o primordialmente está regido por este sistema. Recuerden, por ejemplo, que si una persona percibe apetito, es porque el sistema nervioso mandó una señal de que en cuanto a los metabolitos o los nutrientes que necesitas están bajos. Entonces te da nutrientes, te da la señal de alimentarse. Ujú. Y el primordial que, bueno, está regulando es el de la glucosa. Si tu cerebro detecta que los niveles en sangre de glucosa son súper bajos, entonces manda la señal de apetito. Eso, pues obviamente es sumamente relevante porque es el que nos va a permitir nutrirnos, ¿no? ¿Qué otros controla? También el sistema respiratorio. Ustedes recordarán que, bueno, dentro de los eh, elementos necesarios para sobrevivir, uno de ellos es precisamente el respirar. Y no me acuerdo si les platiqué en algunas sesiones que hay un síndrome que se llama el síndrome del bebé azul, ¿sí? Y ese síndrome, por alguna situación en los bebés que, bueno, pues tienen poco tiempo de haber nacido, ocurre la situación de que dejan de respirar, porque el sistema nervioso aún no está maduro y el bebé deja de respirar. A esto se le conoce como síndrome del bebé azul. ¿Sí? Así se le conoce, síndrome del bebé azul. Entonces es sumamente importante que nosotros comprendamos cómo el sistema nervioso controla prácticamente todo. Es como la computadora de un organismo, ¿sí? Entonces percibe cambios interiores, cambios exteriores de todos los órganos y cada órgano va a tener un sistema de receptores. Entonces los órganos y los tejidos también, obviamente,
van a tener receptores o nervios que van a poder percibir todo lo que es prácticamente la señalización, ¿sí? Y aquí entra otra cosa más interesante que son también la cuestión de los neurotransmisores. O sea que el sistema neurotransmisor, el sistema nervioso va a controlar prácticamente todo. Los ciclos hormonales también son controlados por neurotransmisores, que veremos un poquito más adelante. Entonces, actividad de los vasos sanguíneos, también están controlados por el sistema nervioso. El corazón es uno de ellos, ¿no? Vasos sanguíneos, sanguíneos, ¿sale? ¿Qué más está controlado por nuestro sistema? Los músculos, ¿se acuerdan? Que les puse un videíto que cantaba y todavía me la sé. ¿Qué era? La acetilcolina libera los espacios ¿se acuerdan? Ah, bueno, pues esta. Los músculos son controlados, ¿por qué? Porque la neurona motor recibe la acetilcolina, que es un neurotransmisor que se produce en el sistema nervioso central. Y esa acetilcolina lo que hace es, pues, activar liberación de calcio en los sarcómeros y eso activa la miocina, ¿sí? Y permite el movimiento de los músculos. Es muy importante, ¿sí? Entonces, prácticamente se dice que el sistema nervioso, así tal cual, es el eje, lo voy a poner acá, el eje de la homeostasis. Eso es el papel del sistema nervioso, eje de la homeostasis. Quiere decir que si el sistema nervioso llegase a pues colapsar, prácticamente perderíamos la homeostasis, ¿no? Tan es así que ocurre, ¿no? Por ejemplo, una persona que no está recibiendo suficiente vasopresina, le aumenta la presión arterial. La vasopresina se produce precisamente en las glándulas renales, en las suprarrenales. Entonces, si no está recibiendo la suficiente cantidad de vasopresina, pues la presión arterial aumenta. Otro ejemplo, por ejemplo, la glándula tiroides. Si la T3 y T4, que es triiodotironina y tetratiroxina, no son liberadas y no estimulan la glándula tiroides, se ve afectado el metabolismo. O sea, prácticamente todo está regido por lo que es el sistema nervioso. Por eso se dice que prácticamente el sistema nervioso es el eje primordial de los seres vivos, el eje de la homeostasis, ¿sí? O sea, literalmente no hay un órgano que no sea controlado por este centro efector. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿quién conforma a el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso siempre debe de estar constituido, al igual que los demás sistemas, sistema nervioso por un tejido, ¿no? Y este tejido va a ser el tejido, ay, déjenmelo, va a ser el tejido nervioso, ¿sí? El tejido nervioso siempre va a constituir, obviamente, a nuestro sistema nervioso. ¿Y quién es el tejido nervioso? Hay dos grandes grupos en este tejido que no deben de olvidar nunca. El primordial que conocen y que siempre les presentan son las neuronas, pero no debemos olvidar a un grupo que también es importante que se llaman células de la glía. Eso también está dentro de mi sistema nervioso, células de la glía. Entonces es muy importante que no lo olvidemos. Estas están subdivididas o tienen partes, ¿no? Creo que todas las conocen, ¿no? Que es el soma, el núcleo, es las dendritas, el axón es otro de los componentes, ¿sí? ¿Qué más me falta? Y las prolongaciones citoplasmáticas. Esas también forman parte de la neurona. Las prolongaciones citoplasmáticas. Hola, Jamuri, bienvenida. Prolongaciones. Prolongación citoplasmática. Citoplasmática. Plasmática. Esas son sumamente importantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Hola, Pau, bienvenida. Entonces, el tejido nervioso, dos
componentes primordiales: neuronas, que son células como las que ya conocemos, que tienen soma, dendritas, axón y prolongación citoplasmática, y todos los componentes celulares que corresponden a una célula. Mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, o sea, no nada más es que tengan estos, sino que también van a estar dentro de esta célula los organelos, porque muchas veces no nos los hacen hincapié y creemos que esta es la estructura básica de una neurona, pero también va a tener mitocondria, también va a tener retículos endoplásmicos, tanto rugoso como liso, ¿sí? Los voy a poner así: retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso. Tiene también sus lisosomas, todo. Lisosomas. Entonces, una célula como tal está constituida neuronalmente con todos los organelos, pero se destacan el soma, el núcleo, las dendritas y el axón. ¿Por qué se destacan estos? Porque son los componentes funcionales, o sea, son los que mandan las señales, pero detrás de un gran equipo de trabajo hay otro, ¿no? Que son estos elementos. Muy bien. ¿Y las células de la glía para qué sirven? Estas son las células de soporte y nutrición del sistema nervioso. O sea que el sistema nervioso tiene que tener a alguien que lo soporte. De lo contrario, pues moriría, ¿no? Y además ustedes saben que es un sistema sumamente celoso porque hay muchas barreras que lo protegen de, pues prácticamente de la entrada de sustancias nocivas para su funcionamiento. Hay muy pocas sustancias que pueden atravesar una barrera que contiene el sistema nervioso. Ahorita que veamos estructuras, lo van a ver, y es la barrera hematoencefálica. Esa barrera es una super barrera de protección que no deja que entre ni virus ni bacterias. Y sobre esa barrera están las células de la glía. Entonces, en cuanto hay uno, imagínense que esta es la barrera. Cuando hay un virus y una bacteria, estas células se vienen al exterior y las fagocitan o las destruyen, las lisan para protegerlo, ¿sí? Entonces, dos células importantísimas en el tejido nervioso: neuronas y glía. Neuronas con componentes sumamente importantes como el soma, las dendritas y el axón, y las prolongaciones citoplasmáticas. Esas son los primordiales dentro del sistema nervioso. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de manera general? Vamos a cambiar de hojita. Pues vamos a hablar ahora el tipo de neuronas que existen, porque yo ya les dije que, bueno, está el sistema nervioso con toda su responsabilidad, ¿no? El sistema nervioso. Y dijimos, bueno, que sus elementos primordiales son las neuronas y la glía. Entonces, en las neuronas, ¿cuántas voy a encontrar? Y dependerá de sus prolongaciones. De las neuronas hay varios tipos. Los primordiales son los siguientes. Son las neuronas unipolares, están las neuronas multipolares y están las neuronas bipolares. ¿Les suena el término? Hasta dicen, ay, eres bien bipolar. Pues algo tiene que ver con eso en su definición. Las unipolares, es decir, estas se van a caracterizar porque solo van a tener una prolongación, ¿sí? Una prolongación que se va a dividir en una rama central que va a servir como axón y otra que se va a llamar, bueno, que sirve prácticamente como rama periférica. Déjenme activo las diapositivas para ponerles imágenes de estas, porque si no se me van a perder en cómo son. Ok, déjenme, nada más abro diapositivas y listo. No, esta no es. La tropomiosina libera los canales de actina. ¿Dónde está? ¿Cuál curso es? Es este. Anatomía de los sistemas multicelulares. Denme un minutito en lo que abre esto.
Ok, déjenme ubicar sistema nervioso y sus neuronas. Vamos hacia abajo. Estamos en sistema nervioso. What? Mm, Me voy a brincar hasta aquí. Ahí está. Estamos en neuronas y neuroglio, ¿no? Bueno, aprovecho que salió esta diapositiva. Las neuronas, como les decía, van a tener esta estructuración, ¿no? Que es el soma, el axón y las dendritas, que son estas, y las extensiones citoplasmáticas. Bien. Entonces yo les decía que hay varias formas que son las formas de las neuronas. Dijimos que hay unipolares, multipolares y bipolares. Ok, entonces yo quiero identificar cuáles son las neuronas unipolares. Vamos a empezar por las unipolares. Déjenme, le doy aquí un salto. Vamos a unipolares. Unipolares, ¿dónde están? Neuronas unipolares. Aquí están. No, estas no son. Es que como tengo mucha información, luego para separárselas, es un show. A ver, vamos. Entonces con las neuronas unipolares, para que las conozcan. Neuronas unipolares. Que estaban ahí, imágenes. Con neurona unipolar, aquí está. Con esto la van a entender súper bien. Vamos al pizarrón entonces. Ahí están. Estas son las que les quería presentar. Miren, la primera que les estoy hablando es la neurona unipolar. Creo que ya la van a percibir espacialmente y es más fácil. Por eso quería que las vieran. Ok, entonces tengo tres tipos de neuronas, la unipolar, la bipolar y la multipolar. Estoy analizando esta, que es la neurona bipolar. Y les dije, digo, la unipolar, y les dije que se caracteriza por tener una sola prolongación, ¿sí? Que va a dividir la rama central y sirve como axón. Si lo puedes observar, aquí está el soma, este sería el soma, y o cuando ya la analizas, puedes observar que prácticamente hay solamente una extensión hacia acá, ¿sale? Y esa extensión es lo que permite que se dé la conducción del impulso nervioso. O sea que esta manda la señal, déjenme pongo aquí, manda la señal y como es unipolar, solamente se va hacia esta situación. Así se mandaría la señal de una neurona unipolar. Por eso dice, se caracteriza por tener una sola prolongación y esa sola prolongación precisamente tiene esta situación que sirve como axón y rama periférica al mismo tiempo. ¿Se fijan? O sea, es una sola que está ramificada. Ese es el objetivo primordial de, pues prácticamente las neuronas unipolares. Una sola línea que se divide, o sea, está ramificada. ¿Se fijan? Es como si hicieras un solo camino y luego lo bifurcaras. Esa es la neurona unipolar y solo transmite impulsos prácticamente del soma hacia las dendritas, no hay más. Esa es la primera. Vamos con la segunda, que es la multipolar. La multipolar, la vamos a poner 1, esta va a ser la 1, entonces ya vimos la 1. Esta va a ser la 2, esta es la 2, la multipolar. La neurona multipolar tiene varias dendritas y como puedes observar en su estructura también tiene la forma de comunicación doble. Estas tienen una característica. Si se fijan aquí, el soma no tiene dendritas, nada más está solo. Y acá el soma, que es ese, donde está el ojito, tiene varias dendritas.
versus la unipolar. La unipolar es solamente el soma y una rama que prácticamente se convierte en dendritas y también se convierte en axón. ¿Se fijan? Es axón y dendritas. Es lo único que tiene. Vamos a ponerle aquí que esto solo tiene axón y dendrita al final, para que vayamos viendo sus diferencias. Y dendrita. Y este va a tener soma con dendrita, va a tener axón y tiene también terminaciones sinápticas. ¿Sale? ¿Se fijan? Y acá este nada más tiene axón y dendrita. ¿Sale? Axón y estas son dendritas. Bien. Entonces, esta va a conducir los impulsos también al igual que la neurona unipolar en un solo sentido, para acá. Ahí está. Y luego nos vamos ahora sí a la neurona famosísima, que es la neurona bipolar, ¿no? Que es la número 3. Estamos con la 2. La neurona bipolar, que va a ser la 3, esa ya es más especializada. La neurona bipolar va a tener dendrita y axón, y se fijan, tienen los dos sentidos. Entonces aquí tienes al soma, y por un lado está la dendrita con axón, le voy a poner axón, y acá hay otro axón con dendrita. Esto le permite tener una comunicación neuronal en dos sentidos. Puede recibir y puede prácticamente enviar. Puede recibir por aquí y puede enviar por acá. Eso es súper especializado y por eso es que es una de las neuronas que tiene más funcionalidad, ¿sale? Eso es sumamente importante. Ok, ¿qué más podemos categorizar o cómo más podemos categorizar a las neuronas? Ah, pues las podemos categorizar como aparece en esta diapositiva, ¿sí? Con base a su función. Lo que les acabo de mencionar es la clasificación con base a su estructura. O sea, esta es con base a la estructura. Con base a la estructura son unipolares, bipolares y multipolares. Con base a su función, vamos a tener neuronas sensoriales, motoneuronas e interlocales. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizarlas. Vamos a empezar con la sensitiva o eferente, que es esta. ¿Sí? Estas neuronas lo que tienen es que reciben los impulsos de los receptores periféricos. Si te fijas, aquí que hay tejido, ¿sí? Puede ser la piel, por ejemplo. Al estar recibiendo el calor, la piel se calienta y dice, tengo mucho calor. ¿Y cómo lo hace? Ah, pues manda una señal a esta neurona sensitiva eferente a través de los axones y le dice acá, ¿sí? Oye, calor, y manda la señal hasta el cerebro para que empieces a sudar. Eso es homeostasis, ¿no? Entonces, impulsos de los receptores periféricos que están en la piel y los órganos de los sentidos del sistema nervioso. También pudiera ser en diferentes órganos como los riñones, como los pulmones. Podemos encontrar esta funcionalidad con esta neurona, ¿sale? Luego vienen las motoneuronas, estas. Son aquellas que llevan el impulso nervioso del sistema nervioso a prácticamente músculos efectores. ¿Se acuerdan que vimos por ahí, ahí está el músculo, vean? ¿Se acuerdan que vimos por ahí el mecanismo de impulso eléctrico? Que aquí llegaba, acá estaba el cerebro, manda el impulso, aquí que había una motoneurona que prácticamente es esta, que libera acetilcolina, ¿se acuerdan? Y aquí con la acetilcolina se empieza a liberar calcio y estos calcios activan la miosina y la tropomiosina y eso causa el movimiento, ¿sí? Entonces, esa es la neurona con base a su función. Hay otras que son de asociación, se conocen como intercalares,
¿sí? Y estas literalmente se encontrarían en medio de estas dos, ¿sí? Nada más que la ponen ahí separada. Esta estaría pegada a esta y a esta, como si fuera una H, así tal cual. Esta estaría pegada y va a llevar impulsos de las neuronas sensitivas de aquí a las motoneuronas, pero esta está en medio, ¿sí? Esta debería estar aquí en medio pegada. Y es como se entrerraman el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sale? Esas son las formas que vamos a encontrar de las neuronas. Entonces, el tejido especializado que va a sustentar al tejido, al sistema nervioso, son neuronas que van a funcionar de acuerdo a, se pueden clasificar con base a la función y con base al movimiento. ¿Sale? Muy bien. Ok, ahora sí vamos a iniciar desde la diapositiva primordial para explicarles la glía. Ok, que esa fue la que me faltó. La glía por aquí estaba. Déjame ver. Aquí está. La glía es la segunda parte de las neuronas, son como las primas, pero o más bien, son como las hermanas. Los hermanos siempre somos diferentes. Entonces, unas van a ser las neuronas y otras van a ser la neuroglía. La neuroglía es la que les decía, les va a dar soporte a las neuronas. Fíjense, ¿cuáles son? Están los astrocitos. Quiero que observen a qué está pegado este astrocito. Este astrocito está pegado a una vena o arteria. Entonces los astrocitos se van a encargar primordialmente de dar sostenimiento a las neuronas del sistema nervioso en relación con los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y luego por acá tenemos un oligodendrocito. Si se fijan, está conectado prácticamente alrededor de el axón. Estos ayudan a las células de Schwann a producir las vainas de mielina. Y está la microglia, que esta se conecta con los tejidos, sobre todo con las células epidendimales de la orilla del sistema nervioso para llevar alimento. Esos son primordialmente las células de sostén que van a permitir un buen funcionamiento pues, de nuestro sistema nervioso. Ahí está el astrocito, quiero que vean cómo está. El astrocito, como les mencioné anteriormente, es prácticamente el sostén entre la neurona y el sistema de irrigación sanguínea, porque necesitamos oxígeno. Vean cómo están pegadas aquí los receptores sinápticos a el vaso y prácticamente esta, que es el astrocito, es el que está en medio de la neurona, ¿se fijan? O sea, literalmente es un puente, por eso se llaman células de sostén. Ahí se llama ese astrocito fibroso, ¿no? Como tal. Pero son astrocitos. Entonces, vean, astrocito entre el capilar y la neurona. ¿Sale? Bien, ¿qué otras células de la glía tenemos? Los oligodendrocitos. Les acabo de mencionar que prácticamente son los responsables de la formación de las células de Schwann. El nodo de Ranvier tiene que ver con el nodo de Schwann y forman las vainas de mielina que protegen algunas, miren, ahí está, que protegen algunas, obviamente, del desgaste y vuelven más eficiente la comunicación celular. Se sabe en biología que las células que tienen vainas de mielina, las neuronas son más eficientes que las que no lo tienen, ¿sí? Entonces, eso es un oligodendrocito, una célula que nos va a permitir esta funcionalidad. ¿Qué más tenemos de estas? La microglia, bueno, capacidad de fagocitar. Vean, aquí está la neurona, acá está el oligodendrocito, acá hay otra neurona, acá está el astrocito, ¿sí? Que recuerden que está conectado prácticamente al tejido del sistema vascular. Y luego acá está la microglia, que es esta. Pues literalmente si estas detectan que por ahí se coló una bacteria o en dado caso que se haya colado un virus, lo voy a dibujar así todo feo, los, las células de la microglia van y atacan y eliminan cualquier microorganismo. Son conocidos como macrófagos, que lo van a ver después. El macrófago precisamente es esa función, fagocitar, por eso es macrófago. Macro de grande, fagos, comedores, grandes comedores. Y se pueden eliminar estas sustancias o algunas remanentes, algún antígeno o algo raro que pueda afectar el buen funcionamiento de la célula. ¿Sí?
es lo que pudiera ocasionar estas cuestiones de la célula. Ok, bueno, esto lo vamos a ver ahorita. ¿Hasta aquí hay alguna duda en cuanto al sostenimiento del tejido del sistema nervioso? Lo sostienen las neuronas, lo sostienen las células de la glía. Las neuronas se pueden clasificar con base a su estructura o con base a su función. Y acabamos de ver las células de sostén que son la microglia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Ok, entonces ahora sí vamos a analizar la estructura macro del sistema nervioso, que esta estructura macro son todos los componentes, ¿no? Que son los componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Ok, entonces vamos a analizar esto por medio de una videosíntesis que está muy padre. Déjenme la pongo por aquí. Turu, 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 turu. Déjenle doy fin a este porque luego me mete ruido. Tú te vas para acá y tú te vas por mientras. Y ahora sí, déjenme les proyecto por aquí. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a analizarlo y regresamos en unos minutitos. El cuerpo humano es una máquina perfecta, Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección, organizados en sistemas. El sistema nervioso es una de estas redes, complejas e indispensables. Tejidos nerviosos, impulsos eléctricos, millones de neuronas y un órgano que procesa todas nuestras conexiones, el cerebro. Una estructura fascinante. Sistemas. El cuerpo humano. Nervioso. El sistema nervioso es el centro de control del organismo. Es como una computadora que recibe y procesa datos de los distintos órganos para lograr una respuesta del cuerpo. Gracias a él, podemos realizar acciones voluntarias como caminar, hablar o imaginar, e involuntarias como pestañear, bostezar o tener hipo. Lo componen dos grandes estructuras, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por una red de nervios que se extienden por todo el cuerpo. A su vez, está dividido en dos estructuras. Por un lado, el sistema nervioso somático, que maneja acciones voluntarias de los músculos, como caminar o levantar un objeto. Cuando actúa, las fibras nerviosas llevan la información a los músculos para que el cuerpo realice una determinada acción. Por otro lado, está el sistema nervioso autónomo, encargado de controlar las acciones involuntarias. El sistema autónomo se encarga de funciones como la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la sudoración, la dilatación de las pupilas o la excitación sexual. Una de sus misiones más importantes es regular las funciones del cuerpo para aumentar o reducir las capacidades según lo que necesite. Para eso utiliza dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Cuando estamos en situaciones de estrés o peligro y cuando estamos realizando actividad física, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y reduce el proceso de digestión de alimentos.
En cambio, cuando el cuerpo necesita relajarse, el que actúa es el sistema parasimpático. Reduce la frecuencia cardíaca y el organismo se equilibra. Sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Del sistema nervioso periférico están los nervios que van por todo el cuerpo. Las fibras nerviosas llevan la información para que el cuerpo realice cada acción. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa y envía toda la información. Pero volvamos mejor a la segunda gran estructura, el sistema nervioso central. Tiene una función importantísima. No solo recibe señales del cuerpo, sino que además debe decidir cómo responder a cada una de ellas. Tanto acciones físicas como sentimientos o pensamientos. El sistema nervioso central está dividido en dos partes. Por un lado, el encéfalo, que es básicamente todo lo que tenemos dentro de la parte superior de la cabeza, como el cerebro y otros cientos de estructuras. Por el otro, en el sistema nervioso central, hallamos la médula, que se encarga de transmitir los mensajes que el cerebro le envía al cuerpo y viceversa. Además, coordina los reflejos, que son respuestas de nuestro cuerpo a estímulos externos. La médula es una especie de gran cordón blanco que va desde el bulbo raquídeo hasta la región lumbar de la columna vertebral. Se compone de unas vías que permiten transmitir los mensajes desde el cerebro y hacia él, a través de 31 pares de nervios que se disponen a ambos lados de ella. El bulbo raquídeo sirve como nexo entre la médula y el cerebro. Es un lugar estratégico donde se localizan los centros de control de las funciones cardíacas y respiratorias. Por encima del bulbo raquídeo aparece la protuberancia anular. Este puente interviene en fenómenos como el estado de alerta y el sueño. Cada vez que hacemos equilibrio o movimientos que requieren coordinación, el que actúa dentro del sistema nervioso es el cerebelo. El cerebelo se encuentra dentro de la fosa craneal occipital. Su tarea es muy vulnerable a sustancias como el alcohol. Por eso, cuando tomamos mucho, perdemos la coordinación del cuerpo. El sistema nervioso central también cuenta con otra estructura que conecta y transmite impulsos desde la corteza cerebral y hacia ella, el mesencéfalo. Conocido también como cerebro medio, procesa la información visual y auditiva y ayuda a controlar la temperatura del cuerpo y la percepción del dolor. Ya hablamos de los diferentes órganos que tenemos dentro de la cabeza, pero llegó la hora de describir cómo funciona el más importante, el cerebro. Así como las computadoras cuentan con un microprocesador y chips que les permiten funcionar, el sistema nervioso tiene el cerebro, que es capaz de procesar gran cantidad de información. Súper veloz, el cerebro recibe y trabaja las señales nerviosas tanto del interior como del exterior del cuerpo. Estamos por hacer una tomografía de cerebro. Tenemos un paciente, ahí está la técnica que lo está acomodando en el equipo. Esto se llama decúbito supino, cuando el paciente está boca arriba. Para hacerte una idea, esto es como si nosotros agarráramos tu cabeza y vamos haciendo secciones o cortes de esta forma. Y después vamos a ver cada sección, la vamos a ver desde abajo y ahí podemos ver todas las estructuras. Esto es la fosa posterior, donde está ubicado el cerebelo. Estos son los ojos, estos son los nervios ópticos, ahí está la nariz. El cerebro tiene dos regiones bien delimitadas. La sustancia blanca, que es la región interna, está formada por una red de fibras nerviosas que se entrecruzan. La sustancia gris, también conocida como corteza cerebral,
es un conjunto de miles de pliegues que recubren la parte externa del cerebro. Esos pliegues son el resultado de la evolución del cerebro. Para poder aumentar su capacidad de procesar información, se fue expandiendo dentro de la estructura rígida del cráneo. Por eso el cerebro se fue plegando para caber ahí. Para proteger al cerebro, al tronco del encéfalo y a la médula, existe un líquido que se encarga de amortiguar los golpes y prevenir traumatismos. Se llama líquido cefalorraquídeo. El cerebro está dividido en dos: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Al revés de lo que uno podría imaginar, cada hemisferio controla el lado opuesto de nuestro cuerpo. Esto se debe a que las fibras nerviosas que las unen con el resto del organismo están entrecruzadas. Y además, cada hemisferio está asociado a acciones muy distintas. El lado derecho es el más creativo. Controla habilidades como los sueños o la imaginación y capacidades como la percepción global o la intuición. En cambio, el lado izquierdo es el más racional. Controla el pensamiento analítico y la lógica. Los hemisferios se dividen, a su vez, en 4 partes llamadas lóbulos. Cada uno tiene funciones muy específicas. El lóbulo frontal está relacionado con la memoria a corto plazo, la producción del lenguaje, la planificación, el comportamiento y los movimientos del cuerpo. El lóbulo parietal procesa la información sensorial que proviene de distintas partes del cuerpo, como el frío o el tacto, e interviene en la coordinación y el reconocimiento del espacio. El lóbulo temporal, ubicado aproximadamente detrás de cada sien, interviene en la mayor parte de los procesamientos de la memoria y regula emociones y el aprendizaje. Además, es donde se localiza la corteza auditiva. Por último, el lóbulo occipital es el encargado de procesar la información visual e interpretar todo lo que vemos. El cerebro tiene 2 hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo. El izquierdo es el más racional, el derecho se pone a imaginar. Lóbulo parietal, los sentidos vamos a procesar desde el lóbulo frontal. La memoria a corto plazo vamos a regular con el lóbulo occipital. Procesamos la información visual con el lóbulo temporal. Las emociones vamos a desarrollar. El sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Pero todavía queda una pieza fundamental. Entre los 2 hemisferios cerebrales se encuentra el tálamo. El tálamo se encarga de procesar información sensorial de los receptores para transmitirla a la corteza cerebral. Los receptores son estructuras distribuidas por todo el cuerpo que captan y transmiten procesos, como la presión, la temperatura o el dolor, entre otras cosas. El tálamo nos permite interpretar el tacto, el dolor o la temperatura. Todos los sentidos, menos el olfato, se procesan en el tálamo. Por debajo de él está el hipotálamo, compuesto por un grupo de neuronas reguladoras de las conductas que responden al instinto de supervivencia, como la alimentación, la ingesta de líquidos o el control de la temperatura del cuerpo. Además, ejerce un rol muy importante de conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que es el encargado de producir todas las hormonas del cuerpo.
Así como las computadoras, el cerebro no podría funcionar sin un elemento fundamental, la electricidad. La doctora Silvia Kochen está realizando un electroencefalograma que permite seguir la actividad eléctrica y saber cómo funcionan las ondas cerebrales. A principios del siglo pasado, a alguien se le ocurrió pensar de que, aprovechando que las neuronas, que son las células, que es la unidad básica del sistema nervioso central, que está en el cerebro, tenían actividad eléctrica, se le ocurrió poner sensores en el cuero cabelludo, que son lo que llamamos electrodos, y entonces la diferencia que hay, se llama diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo y otro electrodo, es lo que te permite registrar la actividad eléctrica en cada uno de estos canales. En este caso, estamos estudiando un paciente que tiene colocado 32 electrodos, vemos la diferencia entre cada canal, entre electrodo y electrodo. Cuando vos estás dormido, tenés una actividad más lenta. Se mide en hertz, puede ser de 2 a 3, 4 hertz, 6 hertz. Cuando uno está despierto, pero está relajado, no está pensando en nada, pero está despierto con los ojos cerrados, tiene una actividad que está entre los 8 y los 12 hertz, que es lo que se llama ritmo alfa. Y cuando uno abre los ojos o está atento a algo o se acordó de algo, las neuronas oscilan más rápido en general. Por encima de los 12 Hz, puede oscilar hasta 50 o 200 Hz. El cerebro funciona gracias a una compleja red de conexiones neuronales. Anatómicamente, las neuronas no están en contacto, sino que se encuentran separadas por una pequeña grieta microscópica. Se comunican entre sí a través de un proceso electroquímico. El impulso eléctrico, que pasa a través de una neurona, se transmite a otras mediante la liberación de unos mensajeros llamados neurotransmisores. Ese vínculo entre dos neuronas se llama sinapsis. Cada neurona puede enviar distintos neurotransmisores según la información que quiera transmitir. Cada vez que aprendemos algo, se producen nuevas conexiones neuronales que no existían antes de ese momento. El cerebro tiene cerca de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede comunicarse hasta con alrededor de otras 50.000. Todas ellas trabajan en redes que se agrupan según la tarea que deben realizar. Y así pensamos, aprendemos, recordamos, hablamos, se nos ocurren ideas, nos movemos, reaccionamos ante estímulos, mientras hacemos todo tipo de actividades en cada momento, aunque no nos demos cuenta. Si pudiéramos mirar una neurona de cerca, veríamos que está compuesta por 3 partes. El soma, o cuerpo celular, que contiene el material genético. Acá es donde se llevan a cabo todos los procesos de metabolismo neuronal. Las dendritas son las encargadas de transmitir las señales a otras neuronas. Y el axón es la parte delgada de la neurona que transmite la información del soma a las terminales y viceversa. Además, las neuronas cuentan con las células gliales, que sirven como sostén estructural y funcional y cumplen un rol muy importante en la transmisión del impulso nervioso y en la reparación neuronal. Aunque a veces nos desconectemos, el cerebro nunca descansa.
Cuando dormimos, funciona como un cargador de batería almacenando energía para el resto del día. Mientras dormimos, recopila toda la información importante acumulada durante el día y la revive como un video. Esta información pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Además, el sueño es muy importante para que las funciones mentales trabajen de forma correcta. Por eso, la gente que tiene insomnio puede sufrir consecuencias en su comportamiento. El sistema nervioso regula nuestra mente y nuestra conciencia. Es como un gran centro de controles en el que se intercambian órdenes, mensajes e información. Nos permite tomar decisiones, caminar, pensar, hablar, emocionarnos y también acciones involuntarias como estornudar, toser o simplemente respirar. El cerebro es la supercomputadora que comanda ese centro de controles. Por eso es muy importante cuidarlo y estimularlo para que trabaje siempre al máximo. Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todo eso que pensamos, todo eso que sentimos, todo eso que cantamos. El cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo. El izquierdo es el más racional, el derecho se pone a imaginar. Lóbulo parietal, los sentidos vamos a procesar desde el lóbulo frontal. La memoria a corto plazo vamos a regular con el lóbulo occipital. Procesamos la información visual con el lóbulo temporal. Las emociones vamos a desarrollar. El sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. ¿Cuántos lóbulos tenemos y neuronas? ¿Cuántas son? Esos son 100.000 millones que entablan comunicación. Una neurona, Manda un mensaje. otra neurona, Recibe ese mensaje. una neurona, Manda otro mensaje. otra neurona. Recibe ese mensaje. Sinapsis, sinapsis, Una neurona manda un mensaje. Sinapsis, sinapsis. Otra neurona recibe ese mensaje. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Del sistema nervioso periférico están los nervios que van por todo el cuerpo. Las fibras nerviosas llevan la información para que el cuerpo realice cada acción. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa y envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un gran centro de control. Procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal. Bien, como pueden observar, después de que les hayan lavado el cerebro con este video acerca de cómo funciona el sistema nervioso, pues prácticamente podemos destacar y entender que es prácticamente el sistema de mayor implicación en el funcionamiento fisiológico, ¿sale? Entonces es muy importante pues no dejar a un lado como todas estas características que son de gran vitalidad, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a describir de una forma más lenta ahora todo lo que nos está explicando el video, ¿sí? Y ahora sí, empiezo entonces desde las diapositivas. Ok. Como nos lo marca claramente ahí, el sistema nervioso pues definitivamente es el que va a controlar todo, literalmente todos los sistemas, ¿no? Tan es así que pues están los órganos como el corazón, el estómago, el riñón, el sistema digestivo, la respiración y el mismo nacimiento. Y cuando hemos estado estudiando cada uno de estos sistemas, bueno, podemos, por ejemplo, rescatar aquí del sistema digestivo, ¿no? Que literalmente el impulso muscular, pues es el que prácticamente
controla la digestión. ¿Se acuerdan que hay una que se llama digestión mecánica? Ah, bueno, pues entonces la digestión mecánica está sustentada en este impulso. La digestión mecánica. ¿Qué más tiene este? Este tiene movimientos peristálticos que están dados por el centro de control, ¿sale? El corazón, latidos y ciclos. Latidos y ciclos. El riñón, pues todo lo que es la depuración. Ay, ¿por qué estoy escribiendo tan feo? Depuración. El sistema respiratorio, pues todo el movimiento muscular. Acuérdense, el diafragma está controlado por las neuronas motoras. Igual, el sistema digestivo es esta. Y el nacimiento, todo lo que es desarrollo embrionario que no hemos visto en biología, embrionario, está regulado de manera hormonal. ¿Se acuerdan que decía que el tálamo y el hipotálamo son los que se encargan precisamente de controlar todo esto? Ah, bueno, pues gracias a el sistema nervioso se da precisamente el desarrollo fetal de una manera adecuada, gracias a la activación de todos los sistemas hormonales. Ok, ¿qué más podemos rescatar? Dos sistemas, nervioso central y periférico. No olviden que ambos están conectados unos con otros para darle un adecuado funcionamiento a nuestro sistema. ¿Cuántos pares craneales teníamos? Por ahí les va a aparecer. ¿Por qué? Porque este cerebrito está conectado al periférico gracias a la médula. Y así como se observa ahí, como esos brillos que aparecen, pues literalmente es la conducción eléctrica que estamos teniendo en este momento. Acuérdense en biología que vimos que estamos hechos de cloro, sodio y potasio. Estos son precisamente concentradores de corrientes eléctricas que permiten despolarización. ¿Cuántos? 12 pares de nervios craneales conectados al encéfalo, como aparece aquí, y 31 pares de nervios espinales, ¿no? Está encéfalo, médula, y luego están los nervios craneales, los nervios espinales, y los nervios espinales estarán conectados prácticamente a los órganos sensoriales. Y eso es lo que nos permite, pues, entender el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Transportar señales que ingresan y egresan, ¿sí? En estos 12 pares. Por ahí en el video se veían unas flechitas que subían y otras que bajaban y que empezaban a distribuirse por todo el organismo. Esa es la función de la señalización, ¿no? Todos los 31 pares de nervios, pues prácticamente son ramificaciones hacia los tejidos del tórax, el abdomen, los miembros. Cada nervio es responsable de transmitir información sensitiva, enviar órdenes motoras o ambas, ¿sí? O sea que estás recibiendo muchos mensajes. Imagínense que están en el WhatsApp y de repente reciben 500 mensajes al mismo tiempo. Así el cerebro. Obviamente tiene mayor facilidad para controlar todo esto. En el video nos describía dos puntos importantes del sistema nervioso, ¿sí? Y decía que una de las cosas importantes es el control que tiene cada uno de ellos. El sistema nervioso periférico está dividido en dos grandes grupos, que es precisamente el somático y el autónomo, ¿sí? El somático controla, pues le voy a poner por aquí, ahorita lo borro. El somático es el que va a controlar todas las funciones que están relacionadas con el voluntariado. Por ejemplo, el movimiento muscular. Si tú quieres caminar, estás activando del sistema periférico el sistema somático. El ejercicio, todo. Y el segundo es el autónomo. El autónomo se enfoca mucho a las cuestiones viscerales. Por ejemplo, dilatación de pupilas. Hablaba ahí. La excitación sexual, hablaba también. Me acordé de su clase de química. Ay, niños, nunca voy a olvidar la conjunción del bario con esos elementos químicos. Autónomo, la excitación sexual y dijimos que el otro era, por ejemplo, todo lo que es la digestión. ¿Sí? La respiración también entra dentro de esto.
¿sale? O sea, las que yo controlo y las que no. Somático, las que yo controlo, autónomo, las que no controlo. Esa es la gran categorización. Ahora, dentro de esto están el simpático y el parasimpático, ¿sí? En esta clasificación del sistema están aquellas que literalmente o te estresan o te relajan, ¿sí? Y están las del sistema simpático y las del parasimpático, que ahorita van a aparecer por acá en otra diapositiva. Ahí está. Simpático, parasimpático. Entonces, pues prácticamente ahí nos estaba describiendo eso que les acabo de mencionar, ¿no? Del sistema nervioso periférico en sus divisiones somáticos y autónomos. Es lo que estábamos viendo ahí. Vean, eso es somático, ¿sí? Y autónomo, pues la respiración. Son todas nuestras acciones involuntarias. Entonces no es solamente la respiración, es la digestión, es el latido del corazón, el transporte de la sangre a través de nuestro cuerpo. Todas estas están, la erección del vello y la excitación sexual. Vean ahí, les ponen unos ojitos para que más o menos lo comprendan. Perfecto. ¿Qué más? Ahora sí, hay dos formas de estimular el sistema nervioso periférico, que es por el medio del simpático y por medio del parasimpático. El sistema simpático siempre va a reaccionar como a funciones de estrés. Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta respiración. Por ejemplo, cuando ves una araña, cuando ves una serpiente como la que puse ahí, el sistema simpático es el sistema de defensa. Te pone alerta, generas adrenalina, generas acetilcolina, todo lo que prácticamente te pone literalmente alterado. Mientras que el sistema parasimpático es el que te permite relajarte y estar tranquilo. Prácticamente secretarías aquí noradrenalina, a lo mejor dopamina, todos estos neurotransmisores de relajamiento, pero el simpático es el que te produce miedo, aversión, y el simpático y el parasimpático es el que te va a producir relajamiento. Por eso, pues esas dos imágenes tan contrastantes, ¿no? Si tú ves una serpiente en este momento, simpático, pero si tienes ahí a tu gato y lo ves y dices, ay, qué bonito, o a tu perrito, el parasimpático está actuando de manera inmediata. Son los dos sistemas que responden literalmente, ¿no? ¿Cómo van a estar el día de su examen? En el simpático. Van a estar alterados con la frecuencia cardíaca alta, ¿no? Y terminando el examen, el parasimpático los va a activar de tal forma que no van a querer saber nada nunca más de un curso, pero pues apenas van a empezar su carrera de medicina. Entonces, tristemente es lo que viene, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de del sistema nervioso? También nos hablaba de sus grandes componentes. Bueno, lo voy a dejar que corra. Acuérdense que el sistema está categorizado en dos grandes componentes. El sistema nervioso central está todo lo de arriba, que es el cerebro, y está todo lo de abajo, que es la médula. ¿Sí? La médula espinal es un cilindro que es literalmente elongado, como tal es un cilindro hacia abajo, que tiene cuerpos de células neuronales, tiene axones. ¿Se acuerdan que ahorita acabamos de hablar de los axones? Hay fascículos de axones, o sea, agrupados de axones prácticamente en toda la columna, en la médula espinal, perdón, ¿no? Y acuérdense que está sustentada en la columna vertebral, ¿sale? Entonces, por eso les decía que algunos confundían la médula con la columna. ¿Qué más aparece ahí? Apareció ahorita lo que es el bulbo raquídeo y por acá estaba el encéfalo. El bulbo raquídeo es el puente. Imagínense que es el traductor, ¿sí? Vamos a poner aquí, déjenlo regreso otra vez para que vayan viendo. Ahí está, el encéfalo. Ese es el que va a recibir pues la información y los mensajes de estímulo. ¿De dónde lo recibe? Pues de toda la periferia, de todo lo que está afuera. Y entonces tiene que recibe. Pero él recibe un mensaje ya codificado, no es el mismo que el que inició, por ejemplo, cuando te quemas o cuando tienes calor. O sea, tus neuronas sensoriales mandan la señal, pero el encéfalo recibe ya una señal procesada. ¿Por qué recibe esta señal procesada? Porque hay varias estructuras que están ahí permitiéndole que pueda ocurrir esto. Obviamente, llega la señal de la piel, entonces transporta los mensajes hacia el encéfalo, la médula.
Y ahorita va a aparecer cómo lo hace, ¿no? Les decía que son unos de entrada y otros de salida. Pero en ese inter, ay, perdón, se me adelantó. Oh, pues, tan emocionado que estaba yo. No, me estoy espoleando. Ahí está. Ahí está. Y les decía, en ese inter hay un puente, ¿sí? Que es este. Este puente lo que va a permitir es precisamente que la información que llegó de aquí se pueda decir que se traduzca o se vuelva más flexible para que las otras estructuras lo puedan asimilar. Y obviamente ese es precisamente el impulso. Entonces, esta estructura que sigue es precisamente la protuberancia anular que está aquí, o también conocida como bulbo raquídeo. ¿Sí? A ver si ahora sí la detiene. Ahí está. Este es el puente entre la región de la médula, que es esta, ¿sí? Este es literalmente el puente entre la médula y lo que es el encéfalo. Y por aquí viene otra protuberancia, que es la protuberancia anular. Todo esto, estos dos, se conocen como el puente de Barolio. ¿Sí? Así tal cual. Ay, espérenme. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿no se ve? Ay, chis. Una nueva ventana. Qué raro. ¿Por qué no me dicen? Yo estaba bien emocionado. Ahí está. Sí, esta es la pantalla que estaba compartiendo. Era lo que les estaba explicando del video, que literalmente está así constituido nuestro sistema nervioso central. Sí, está constituido en esta división. Entonces, a estas dos estructuras, déjenme las borro para explicarles otra vez todo lo que les estaba diciendo. A ver, déjenme. Ahí está. Está la número 1, que es el cerebro. La número 2 es la médula. Y entre la 1 y la 2 está el bulbo raquídeo, que es este. Está la protuberancia anular. A esto se le llama protuberancia anular. Ahorita va a aparecer el nombre. Anular. Y estas dos, pues literalmente, forman lo que se conoce como el puente de Barolio. Así. Si mal no recuerdo. Entonces, pues esto va a permitir la entrada y la salida de estructuras y de señales, sobre todo, ¿no? De señales químicas. Bien, ¿qué más podemos hablar de esto? Era precisamente la entrada y salida, lo que les decía, va a haber estructuras que entran y va a haber estructuras que salgan. Pues esto es la recapitulación de lo que acabamos de analizar. Y ahí está el famoso protuberancia, ¿no? Pero vean, la conexión es con el encéfalo y luego ya el encéfalo distribuye sobre todos los que son los hemisferios y sobre todo sobre los lóbulos. Ahí está. Ok, entonces recuerden, conexión básica, cerebro, encéfalo, protuberancia anular y el otro, ¿sale? Estos tres como tal, sin que haya algún problema de comunicación. Si alguno de estos tres se dañase, pues entonces habría ya ahí problemas de transmisión de impulsos. Por eso cuando una persona se lesiona en esta sección, por ejemplo, donde dice médula, pues es muy poco probable que pueda volver a caminar porque se dañan nervios muy importantes. ¿Sale? Bien. ¿Qué más podemos rescatar del video? Ahora sí. Así es como se vería, si hiciéramos una disección, cómo se vería la estructura de la médula. Que les decía, la médula y la columna vertebral no es lo mismo. ¿Sí lo notan? Esta es la columna, esta es la parte ósea y lo amarillito es la médula. ¿Sale? Y la gente las confunde. No es lo mismo. Médula específicamente está conformada de los pares craneales, de los nervios, del tejido como tal. Y ahora sí, la parte ósea es lo que es la columna vertebral. Y por eso le dice una vértebra versus la médula espinal o un par craneal. Esa es la diferencia. ¿Sale? Ok.
¿Qué más podemos rescatar de esto? Bueno, también lo del cerebelo, que es esta sección que aparece acá. Eso también se encuentra en la estructura del sistema nervioso central. ¿Sí? Ahí está el cerebelo y este principalmente controla el equilibrio. ¿Sí? Por eso decía ahí que cuando nosotros somos, o tomamos alcohol, una de las grandes funciones que se ven afectadas es el cerebelo. Por eso pierdes el equilibrio y además es el control de la temperatura. ¿Sí? Esta estructura controla también la temperatura. Entonces, también tiene una conexión ahí muy directa con el mesoencéfalo. O sea, prácticamente es la parte que va a conectar, porque el mesoencéfalo va a procesar las señales visuales, las auditivas y las del control de temperatura. Entonces, si el cerebelo se ve afectado por alcohol, estas tres van a empezar a fallar, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Cuando empiezan las personas a estar ebrias, se altera la condición visual, altera la condición auditiva y la condición de la temperatura. Pero es ocasionado precisamente por esta situación, por la falta de conectividad entre el mesoencéfalo y el cerebelo. ¿Qué más podemos decir de este? Podemos también hablar del cerebelo, ya lo hablamos, déjenme que actualice. Vamos a la siguiente diapositiva. Otros de los elementos que vamos a encontrar aquí, déjenme les subrayo por aquí. Estos también son componentes del sistema cerebral, pero es específicamente el sistema límbico, ¿sí? Donde vamos a tener aquí una estructura que se llama giro singular, la amígdala, el hipocampo y el giro dentado, que están precisamente por el mesoencéfalo. Esa es la estructura del, digámoslo así, del mesoencéfalo como tal, ¿sí? Y esto pues controla también muchas condiciones nerviosas. Ahí está su cerebelo, que es la parte de abajo, o sea, está el cerebro con sus 4 hemisferios, y en la parte de abajo vamos a encontrar el cerebelo, en los cuales también es como si fuera un cerebrito chiquito, hemisferio derecho, vermis y hemisferio izquierdo. O sea, el cerebelo tiene hemisferios propios. Por ahí una vez un alumno me dijo que era como el alien, no sé si alguien ha visto el alien, que le sale a la cabeza grande, le sale una cabeza chiquita. Ah, bueno, pues prácticamente es igual. Literalmente, no sé si alguien ha visto una imagen así del cerebro con los puros ojos y parecemos literalmente un alien, ¿no? Como tal, a lo mejor nos pusieron nada más una, ¿cómo se podría decir? Como una carcasa en donde literalmente parecieras eso, ¿no? Y aquí está el tronco del encéfalo. ¿Se acuerdan que les dije que era el tronco del encéfalo es el primordial en la columna? Digo, en la médula. Entonces, pues es prácticamente eso. Entonces, ya aprendieron además que hay dos hemisferios, derecho y izquierdo, con respecto a la estructura del cerebelo. Diencéfalo, que está encima del encéfalo, es este. Ahí está su cerebro, el tronco del encéfalo, y ahí está el cerebelo. ¿Se fijan? Cerebro anterior, que es el cerebelo, y por aquí, ¿alguien sabe qué es esto? A ver, ¿qué será eso que está ahí? Chan, 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 chan. La hipófisis. Sí, es la hipófisis, muy bien, Reina. Exactamente, y ahí se ve la anterior y la posterior. Aquí inicia todo lo hormonal. Entonces, si se fijan, está por la parte inferior del cerebro anterior. Y acá está el cerebelo. Y literalmente, vean cómo está todo conectado. Por acá abajo está la médula espinal, sube por el bulbo raquídeo, entra la protuberancia manda al encéfalo o al diencéfalo, y del diencéfalo manda señales, por ejemplo, para acá. Todo esto está interconectado. Por eso dice que es el centro de la homeostasis, porque literalmente todo se controla por hormonas y por neurotransmisores. ¿Sí? Entonces es sumamente importante todas estas regiones dentro del sistema nervioso. Aquí van a ver, por ejemplo, el tálamo del que habla el video. ¿Se acuerdan que habla que el tálamo es una de las estructuras de control? Vean, ahí va de nuevo. ¿Sí? Si me regreso al anterior, literalmente vamos a poder observar. Bulbo, protuberancia, ahí les va. Aquí está. Ay, ¿dónde está? Ya me hice bolas. Ay, ay. Bulbo, protuberancia, ahí está. Que están bien abajo. Bulbo. Si era así. Protuberancia.
Y luego por acá está el encéfalo, que estaba por así. Y luego ya está el tálamo. ¿Se fijan cómo estas estructuras van seguidas? Una, dos, tres. Y acá en el tálamo, cuatro. Y él manda señales que van pues al hipotálamo que está por acá. Y luego a doña hipófisis. Y esta va a liberar diferentes tipos de, pues prácticamente neurotransmisores y hormonas. No me acuerdo si ya les había puesto la diapositiva donde aparecen las hormonas que se liberan. No, creo que no está aquí. Pero por ahí hay un sistema de retroalimentación que nos va a permitir controlar todo lo que es la hormona gonadotrofina, coriónica, todas las hormonas que literalmente la hipófisis anterior y posterior liberan, ¿sí? Que tiene que ver con la hormona leutonizante y todas estas, pero estas se producen literalmente aquí, ¿sale? Ok, a ver si ahorita salen adelante. Ahí está la glándula pituitaria, ahí está el hipotálamo, ¿no? Su estructura. ¿Cuántas regiones tiene el cerebro? De acuerdo a lo que vimos en el video. Bueno, hay dos regiones, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y en esa apreciación del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, también podemos apreciar lo que se conoce como prácticamente la sustancia o la materia gris y la materia blanca. En la parte exterior, déjenme le dibujo aquí, esta que está aquí más pues como rojita, esa es la sustancia gris. Y adentro está la sustancia blanca, que sí se parece. Y por aquí, están conectados los hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, tienen comunicación a través de esta sección, ¿sí? Y bueno, además, alrededor de aquí, del cerebro, supónganse que está el cráneo, está el líquido cefalorraquídeo que va a permitir, pues prácticamente, evitar que haya algún daño sistémico por alguna razón, por un golpe o por alguna situación de ese tipo. ¿Sí? Esa es la forma en la que nosotros lo podemos encontrar. Derecho, izquierdo, ¿sí? Aunque se dice que el derecho es creativo y el izquierdo es racional, ya eso se le conoce como un neuromito, ya se comprobó que no es cierto, que depende mucho de la estimulación de un individuo, de un organismo, dependerá de esto de si es creativo o no. Antes se creía eso, pero en realidad cualquier hemisferio puede trabajar cualquiera de estas cuestiones, tanto creativas como como de las otras, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones son importantes de señalar. Ya eso se considera como un neuromito. Bien, ahí está, les marco sustancia gris, sustancia blanca. Perfecto. Y bueno, antes se creía lo que les comentaba, que el derecho era emocional, creativo, imaginación, percepción y que el izquierdo era pensamiento analítico y lógico. Pero como estos están interconectados, resulta que cualquiera de los hemisferios puede realizar estas situaciones. Todo dependerá del estímulo. Por ejemplo, hay actividades académicas lúdicas que te van a estimular cualquier región del cerebro y cualquier región del cerebro puede desarrollar estas habilidades. A eso se le conoce como plasticidad, pero eso ya es neurología, ¿sí? La plasticidad del cerebro. Por eso es que ya se dice que estos dos conceptos ya no son tan aceptados. Y bueno, vamos a hablar ahora de los lóbulos. Hay 4 lóbulos importantísimos en el cerebro, que es el lóbulo parietal, es el occipital, ¿sí? El lóbulo frontal, y ahorita les voy a decir cuáles son las actividades o las funciones que tiene cada uno. El occipital y el temporal, que coinciden con los huesos que vimos en el sistema esquelético. El temporal, el frontal, el occipital y el parietal. Coinciden perfectamente. Vamos a ver. Fíjense. Lóbulo frontal. Aquí está. O sea, los ojos estarían aquí abajo, ¿no? Lóbulo frontal coincide precisamente con el hueso frontal. Lóbulo parietal coincide con con el hueso parietal. El occipital coincide con este, ¿sí? Y bueno, y acá el cerebelo no coincide con un hueso, pero también coincide con el temporal. Ok, ¿qué me definen los lóbulos? Por eso les decía que tanto el derecho como izquierdo ya no son tan aceptadas estas teorías, porque ya tienen más que ver con los lóbulos. El lóbulo frontal sobre todo tiene cuestiones de imaginativas, con el desarrollo de la imaginación, el lenguaje y la memoria, sobre todo a corto plazo, y el movimiento.
El lóbulo parietal también tiene que ver con el lenguaje, la interpretación, el tacto, el sabor y los olores. El lóbulo occipital tiene que ver con la visión, con los colores, con las letras y esto de left-right con la cuestión espacial. Inclusive este lóbulo es el que nos permite ver como vemos, si no veríamos al revés. No sé si alguien ha tomado una lupa y que la ves a distancia y puedes observar una persona de cabeza. Ah, bueno, pues el que se encarga de enderezar la imagen es este, ¿sí? Cerebelo, ya vimos en el video que tiene que ver con el balance y la coordinación. Y bueno, por aquí, pues prácticamente el puente tiene que ver precisamente con estas cuestiones de la alimentación, la frecuencia cardíaca, la temperatura, ¿sí? Literalmente es lo que tiene la función ahí, esta estructura. ¿Qué más podemos señalar dentro de estos? ¿Qué más podemos señalar? Creo que es todo en cuanto a los lóbulos. Creo que sí. Y eso ya lo vimos, porque eso iba al inicio. Esto también. Esto sí me interesa que lo analicemos. Estructura general de una neurona, una dendrita, un cuerpo celular, un cono axonal. Vean. Y bueno, dependerá ya lo vimos, de la forma, si son perdón, si son unipolares, bipolares o multipolares, pero en general todas deben de tener dendritas, cuerpos celulares, conos de axón y terminal. Esa es la característica general de una neurona, siempre, siempre, siempre. Y bueno, ya cuando tú analizas el tracto neuronal, que es prácticamente donde se encuentra la columna y la médula, vas a notar estas partes que tienen tractos ascendentes, es decir, de aquí en el morado, donde están los morados, sube los impulsos nerviosos al cerebro, ¿sí? Y los tractos descendientes son los rojos, por aquí bajan las señales. Cuando recibe, entra por el morado y cuando baja, va por el rojo, ¿sí? Esa es la función. Y bueno, por ahí vas a observar también estas conexiones que son precisamente con los paros craneales. Columna anterior, hay materia gris, también lo puedes observar, ¿no? En la médula hay materia gris y también va a haber materia blanca. La médula hace una extensión de estos materiales que también ya discutimos en el cerebro. Ujú. Ahora sí, vamos a la neurotransmisión. Resulta que al final de cada una de las neuronas hay una terminal. Ujú. Y en esa terminal, que se conoce como terminal sináptica, va a ocurrir la liberación de neurotransmisores. Hay unas vesículas adentro de estas terminaciones que se conocen como vesículas sinápticas y estas vesículas tienen, bueno, vienen por ahí en cuanto a la diferenciación embrionaria, la célula se convirtió en una célula sináptica, en una célula posináptica que permite la liberación de sustancias neuroquímicas que tienen efectos sobre los tejidos. O sea, esta libera sustancias como estas que en algún lado tienen un receptor y el momento que se pegan realiza una función específica, ¿sí? Inclusive en los libros de neuronas, todos los ponen así, más o menos, y así, ¿no? Y por aquí se ven cómo van saliendo los neurotransmisores y van a tener efectos sobre algunos receptores y así se la llevan, ¿no? Como un teléfono descompuesto, mandando señales de un lado a otro. ¿Qué es la sinapsis entonces? Es la unión de dos neuronas. Por ahí les decía el video que mucho hacía énfasis en la sinapsis, ¿no? Es la forma en la que se van a comunicar a través de las prolongaciones. Salen los axones de una neurona a otra y en la sinapsis es donde se da la comunicación. En donde están estas, ¿cómo se podría decir? Terminaciones. Hay unas prolongaciones que se conocen como prolongaciones del telóndrono, ¿sí? Estas prácticamente son los botones donde van a liberarse los neurotransmisores. Y bueno, a estas vesículas van a liberarlos y se pueden unir a algunos de los que están aquí, sin tocarse. ¿Sí? Esto es sin tocarse. ¿Qué respuestas fisiológicas me da el sistema nervioso? Me pueden dar irritabilidad, me pueden dar conductibilidad, transmisibilidad o plasticidad. ¿Se acuerdan que les hablé ahorita del término plasticidad?
O sea que el sistema nervioso puede tener cualquiera de estos términos dentro de, pues, prácticamente de su funcionalidad. Me irrito, excitabilidad hace referencia a que cuando estás, por ejemplo, en calor, te puede molestar. Conductibilidad, obviamente, pues las señales. Transmisibilidad, puedes producir sustancias de unas a otras a través, por ejemplo, como las cuestiones hormonales y la plasticidad, que era lo que les decía, que es algo muy común en las cuestiones neuroquímicas de los hemisferios derecho e izquierdo. Ya es más plasticidad que otra cosa. ¿Qué más? Esto ya lo vimos, las funciones neuronales, y hasta ahí termina el sistema nervioso. Literalmente es una estructura súper compleja, bastante difícil de entender a la primera, y obviamente por eso es importante empezar entendiendo primero cuál es el tejido, cómo está conformado, dos componentes principales, neuronas y la glía, y posteriormente distribuir todo lo que son los componentes a lo largo de todo el sistema. Muy bien, bueno, vamos a ver qué tanto recuperamos de esta presentación. Ahora nos vamos a ir por aquí. Déjenme ver. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya para concluir, es una actividad de recuperación. Este video se los voy a subir también por ahí a la plataforma para que lo tengan y lo puedan repasar. A mí en lo particular me gustan mucho los de encuentro porque son muy claros y te explican de una manera eficiente lo que es el sistema nervioso. Y entonces pues ya es más fácil para mí explicarles con las diapositivas. Bien, creo que se movió el archivo que les quiero presentar. Acá está. Ok, para concluir esta actividad van a hacer en equipo lo siguiente. Este es un cuestionario, es una guía del sistema nervioso. Contiene todo lo que hemos estado platicando a lo largo de la presentación y también, bueno, con pertinencia a lo que hemos revisado en el video. Entonces, algunas creo que el acto reflejo no lo vimos, pero bueno, son sencillas de investigar respecto a cómo se da esta cuestión de el inicio de la señalización. Son 23 preguntas y para esto lo van a hacer en línea. Entonces, necesito que por aquí en la reunión del día de hoy me pongan, por favor, sus correos electrónicos de Gmail para que puedan acceder al documento. ¿Sale? Entonces, no sean malitos, pónganme aquí en el comentario su correo y los voy agregando. Turu, tu, 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 tu. Morales Pau. Gracias. Morales Pau, José Reyes Banda. Reyes Banda, Reina. Coma. Reina. Coma. Netzaye. Con ese correo, Sofi, jamás en la vida vamos a poder pronunciarlo bien. Ok, y vale. Ok, ok, ok. A ver, me falta. Ahí está, vale. ¿La tenía? Ok. Ahí está. Muy bien. Entonces, déjenles envío acceso. Lo que pueden hacer es, si quieren dividirse las preguntas, porque al final esta guía es para ustedes y obviamente, de aquí voy a sacar los, ¿cómo se llama? Los reactivos para una evaluación. Puedo hacer yo los equipos o si quieren organícense aquí. Como somos bien poquitos, pues no hay tanto problema. Está Hamori, José, Sofi, Pau, Reina y Vale. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas. Si quieren les asigno yo así al azar las preguntas que cada quien tiene que contestar y ya las van haciendo. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Se me hace más fácil. Bien. Entonces, fíjense bien.
¿Cuántas son? Son 23 preguntas. Dejen, hago mi división. 23. ¿Y cuántas personas son? Son uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6. Uy, les tocan bien poquitas. Van a ser de 3 preguntas y a alguien le van a tocar 4. Bueno, como las primeras están bien fáciles, a la primera persona, aquí, estas 4 le van a tocar a quién. A Vale. Los vamos a poner a Vale. Lo estoy agarrando al azar. Vale. Ahí está. Por eso le puse el comentario para que sepas dónde están. Esas 4 le tocan a Vale. Luego las siguientes 3, 1, 2, 3. Estas les van a tocar a Reina. Reina. Me va a regañar. ¿Sí está bien escrito, Reina? Sí, sí está bien escrito. Reina. Y luego las siguientes 3 le van a tocar a Ana. Y Ana. Estas 3 le van a tocar a Ana. Y con bajo, Vale, Ana, Reina. Me falta José. A José le van a tocar estas 4. Va a decir, ¿por qué a mí 4, profe? José. Hecho. Y luego me falta Sophie y Hamuri. Sophie le van a tocar estas 4. No, tiene que ser menos porque me falta Pau también. Entonces estas 3 le van a tocar a Pau. Pau. Estas 3 le van a tocar a Sophie. Hamuri, qué suertuda. Te van a tocar nada más 2. Sophie. Y a Hamuri le van a tocar estas 2. Listo. Así es como quedó. Nadie faltaba. No, sí están bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hamuri sí le puse, José también, Sophie también, Pau también, Reina y Vale también. Entonces, ahí las pueden ir contestando. Si alguien tiene problemas con el acceso, me dicen y listo. Déjate agrego, Hamuri. Ay, ¿por qué no puedo? Listo, Hamuri, creo que ya te di acceso.
Para la siguiente clase de anatomía que va a ser en 15 días porque nos toca la Semana Santa, se traen bien estudiadito este. Igual y si yo tengo oportunidad, yo creo que sí, en 15 días sí, les voy a poner otras ya contestadas para que las estudien, porque recuerden que regresando hacemos evaluación del sistema nervioso, ¿sale?
¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya casi? Bien, chicos. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo. Son las 5:57. Entonces, el documento sigue abierto, no hay ningún problema. Lo pueden terminar ya sea hoy o mañana. Tienen 15 días, nomás no lo vayan a hacer un día antes. Acuérdense que es para estudiar y también sus compañeros están colaborando. Entonces, para el caso de anatomía. Nos vemos el lunes en la clase de biología. Que tengan excelente fin de semana. Descansen y bueno, nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Adiósito. Adiós, profe. Adiós, profe. Se cuidan. Adiós, adiós.